Hay historias que empiezan con un pequeño fastidio y terminan con una batalla legal épica. Esta es una de esas, pero con un giro tan inesperado que te hará cuestionar la justicia, la propiedad y hasta la inteligencia de un animal. ¿Qué harías si tu vecino te declarara la guerra y tu perro se convirtiera en un héroe involuntario en el campo de batalla? Lo que empezó como una simple molestia, se transformó en una lección para todos los involucrados. En el tranquilo barrio de Villa Dorada, Elena, una amante de los animales, vivía apaciblemente con su leal Golden Retriever, Max. La armonía se rompió con la llegada de Ricardo, un nuevo vecino con una afición particular, los drones. Lo que parecía un pasatiempo inofensivo, pronto se convertiría en el epicentro de un conflicto vecinal que escalaría hasta los tribunales, y donde un perro tendría la última palabra. Al principio, no le di importancia. Ricardo sobrevolaba su dron, un modelo avanzado, sobre su propio jardín. Pero un día, empezó a cruzar mi valla, bajando la altura justo donde Max, mi perro, solía jugar. Max es un animal noble, pero el zumbido constante y el objeto volador sobre su cabeza empezaron a ponerlo muy nervioso. Elena intentó el diálogo. Se acercó a Ricardo con amabilidad, pidiéndole que, por favor, evitara sobrevolar su propiedad, especialmente cuando su perro estaba fuera. La respuesta de Ricardo fue una bofetada a la buena vecindad. Le dije a Elena, con toda la calma del mundo, que yo no era dueño del aire. Su jardín era su jardín, pero el cielo era de todos. ¿Qué problema había con que mi dron, un aparato sofisticado y caro, volara un poco más alto? Su perro era su responsabilidad, no mía. No era solo que no me hiciera caso, era que parecía hacerlo más a propósito. Empezó a volar el dron aún más bajo, casi tocando la cabeza de Max, como si quisiera provocarlo. Max se ponía frenético, ladrando, saltando, y yo me preocupaba por su seguridad. Podría golpearlo o asustarlo de muerte. La paciencia de Elena se agotó. Tras varias advertencias ignoradas, decidió escalar la situación. Llamó a la policía local, esperando que la autoridad interviniera y pusiera fin al acoso aéreo. Los agentes vinieron, hablaron con Ricardo. No le dijeron que no podía volar el dron, pero sí le pidieron que evitara sobrevolar mi jardín para no generar más conflictos. Pensé que eso sería suficiente. Qué equivocada estaba. Ricardo lo tomó como una invitación a intensificar su juego. El hostigamiento con el dron se volvió diario, casi ritual. Max vivía en un estado de ansiedad constante, cada vez más reactivo al zumbido del aparato. La tensión en Villa Dorada se podía cortar con un cuchillo, y el aire, que Ricardo afirmaba ser de todos, se había vuelto irrespirable. Y entonces ocurrió. Aquella mañana, Ricardo volvió a la carga, volando su dron justo encima de Max. Mi pobre perro, harto, agotado de la provocación, saltó con una fuerza que nunca le había visto. No sé cómo, pero lo alcanzó. El dron cayó al suelo y Max, en su furia, lo destrozó. El silencio que siguió a la caída del dron fue efímero. Ricardo, en un ataque de ira, golpeó la puerta de Elena. Sus gritos e insultos resonaron por todo el vecindario. Ese era un dron de más de 800 euros. Tu perro lo destrozó. Me tienes que pagar ahora mismo, gritaba sin parar. No escuchaba razones, solo quería su dinero y mi humillación. Me negué. No le iba a pagar ni un céntimo. Le cerré la puerta. Pero no pasó mucho antes de que la policía volviera a aparecer, esta vez porque Ricardo los había llamado, acusándome de negarle el acceso a mi jardín para recuperar los restos. Mentira. Nunca me lo pidió. La situación se había descontrolado. Ricardo no solo quería el dinero del dron, sino que estaba dispuesto a llevar a Elena a los tribunales. Ella, angustiada, temía las repercusiones legales. ¿Podría ser acusada de destrucción de propiedad? ¿Tendría que pagar por algo que, en el fondo, sentía que había sido una legítima defensa de su perro? Lo que parecía una desgracia para Elena, resultó ser un giro irónico del destino. Semanas después, un ayudante del sheriff le entregó una citación. Ricardo la demandaba en un tribunal de reclamos menores. Pero, contra todo pronóstico, esta demanda fue lo mejor que le pudo pasar a Elena.
Mi suegra, Sofía, es asistente legal en un bufete. Gracias a ella, pude obtener una consulta gratuita con un abogado. Me dio instrucciones precisas sobre qué llevar y cómo prepararme. Parecía que al abogado le hacía gracia que Ricardo intentara demandar. Me sugirió contrademandar a Ricardo y cómo sumar más daños. Le dije a Elena que no se preocupara. Ricardo creía que tenía la sartén por el mango, pero había leyes. Y un aeropuerto cerca. Y mucha información que podía jugar a su favor. No era solo un perro contra un dron, era la ley contra la provocación. El abogado de Elena descubrió un detalle crucial. Villa Dorada estaba a solo 8 kilómetros de un pequeño aeropuerto. Aunque no tenía torre de control, estaba bajo las regulaciones de la Autoridad de Aviación Civil. Esto abría una nueva línea de ataque contra Ricardo. Llamé a la línea de denuncias y les conté todo sobre el pasatiempo de Ricardo, volar el dron fuera de su línea de visión, a varios cientos de metros de altura, cerca del aeropuerto. Mencioné sus 2 drones, uno de casi 1,5 metros de ancho y varios kilos de peso. Tomaron mis datos y me llamaron, así que supe que lo estaban investigando. Con una nueva estrategia en mente, Elena se preparó para el tribunal. Reunió todas las pruebas, documentando la larga historia de acoso de Ricardo y el impacto en su perro. Llevé a la corte los 2 informes policiales, varias fotos de mi jardín, de nuestra valla de 2 metros de altura, las facturas médicas de Max por la ansiedad y los chequeos, y vídeos cortos donde se veía a Ricardo volando su dron sobre mi perro. Tenía un caso sólido. En el tribunal, Ricardo presentó un argumento que dejó a todos boquiabiertos por su absurda imaginación. Su argumento principal fue que yo había instalado maliciosamente una mesa de picnic para que mi perro saltara lo suficientemente alto y atrapara su dron, y que de alguna manera, lo había entrenado para ello. Ridículo, lo sé. La mesa era solo para comer fuera. Elena, por su parte, expuso la verdad de los hechos con calma y contundencia. Se centró en la salud y la seguridad de su mascota, y la irresponsabilidad del vecino. Argumenté que su vuelo causaba una ansiedad extrema a Max, lo que provocó su reacción. Gracias a los consejos de mi abogado, también enfaticé el peligro real. Mi perro podría haber muerto por ingerir partes del dron o por el impacto. Era una cuestión de seguridad, no de un perro entrenado. El juez, tras escuchar ambas versiones y revisar las pruebas, emitió un veredicto que marcó un antes y un después en la vida de Elena y Ricardo. Ganamos. Ricardo tuvo que pagarme casi 1.900 euros por todas las facturas del veterinario, radiografías, exámenes dentales, sedaciones, medicamentos. Además, se le prohibió volar sobre mi propiedad. Instalé cámaras en mi patio delantero y trasero por si acaso. Ricardo parecía furioso, pero la justicia estaba de mi lado. La victoria fue dulce, pero incompleta. Ricardo, aunque derrotado en el tribunal, seguía siendo un vecino resentido. Elena sabía que la vigilancia era clave. Sin embargo, aún había una última esperanza de justicia, una que vendría desde más arriba. Lo único que podría mejorar todo esto es que la Autoridad de Aviación Civil encuentre una razón para multarlo o, mejor aún, confiscarle sus drones. Después de todo, su hobby ponía en riesgo a todos y violaba las regulaciones. La historia de Elena, Ricardo y Max es un recordatorio de cómo un pequeño conflicto puede escalar hasta límites insospechados. Un perro, impulsado por la ansiedad y la legítima defensa, se convirtió en el protagonista inesperado de una batalla legal que expuso la irresponsabilidad de un vecino y la importancia de la ley. ¿Quién era el verdadero infractor aquí? ¿El perro que defendió su hogar, o el vecino que usaba su tecnología para hostigar? ¿Hasta dónde llega el derecho de un individuo a la privacidad y la tranquilidad en su propio hogar? Esta historia nos obliga a reflexionar sobre los límites de la propiedad, el respeto entre vecinos y las consecuencias inesperadas de una provocación constante. Al final, el pequeño tribunal de reclamos menores, irónicamente, fue el lugar donde Elena encontró la paz y donde Ricardo recibió su merecido